9, Démosle nomás. 8. Ya René, dale tú por mientras. Ya. Hola, buenos días a todos. En la sesión de hoy día vamos a dar la bienvenida a la doctora Andrea Straub. La doctora Andrea Straub es la ganadora del concurso Junior de la SACH de este año, concurso que fue abierto y que se presentó en el Congreso en Concepción. Ella se va a integrar a las actividades del grupo de investigación UC como una manera de poder apoyarla para que pueda llevar a cabo su investigación. Ella es médico anestesiólogo del Hospital de San Felipe, San Camilo de San Felipe, y además es profesor asistente de la Universidad del Paraíso. Así que, Andrea, bienvenida. Espero que estas reuniones te sean de provecho y siéntete libre de hacer cualquier pregunta. Poco a poco te vas a dar cuenta cuál es la dinámica. Como ya viste, es bastante informal. Siéntete libre de hacer todas las preguntas con respecto a los papers y las cosas que vayan pasando y poco a poco te irás integrando al resto de las actividades. Te dejo un poquitito para que tú hables y después Mauricio puede empezar con su presentación. Hola a todos, muchas gracias por incluirme, de verdad muy agradecida. Obviamente esto va a ser de mucho provecho para mi formación. Yo es primera vez que estoy investigando, así que ideal poder participar de esto porque me va a permitir adentrarme un poco más en cómo armar investigaciones y etcétera. Así que de verdad muchas gracias por incluirme en su grupo. Bienvenida, Andrea, entonces, y sigamos, vamos con la presentación. Dale, Mauricio. Ya. Listo. Buenos días a todos. Bienvenida, Andrea. Así que un gusto tenerte acá. Oye, el paper de hoy día es un paper que salió publicado en el British este año, en agosto del 2024. Y para dar la lata de nuevo, vamos a hablar algo de farmacodinamia, en este caso de Propofol, y el modelo de Level a propósito de esto. Este es un paper que encontré yo a propósito de una charla que tuve que ir a Temuco, y empecé a buscar si acaso habían validaciones de el modelo de Level más nueva y más reciente que la 2021, de la de Belinga, que vamos a revisar hoy día un poquito también someramente, y apareció esta evaluación de la performance del modelo de Level, una evaluación predictiva del modelo de Level. Eh, y básicamente ellos están como más orientados a la parte de evaluar de mejor forma la predicción del modelo en términos de la dinámica que el modelo propone. Este es un modelo PKPD, como ustedes saben, que tiene una KDO incluida, pero además ocupa datos de BIS. Y eventualmente uno puede, a través del modelaje, poder predecir los BIS que están asociados a una determinada concentración. Y de esa forma uno podría pensar que, por ejemplo, si tú haces un modelaje, tú podrías, en vez de hacer un target a una determinada concentración, eventualmente utilizar el modelo utilizando un target de BIS. Y lo que quieren evaluar estos autores básicamente es un poco eso, es cómo anda el modelo en términos de que si tú quisieras, en vez de utilizar un target a concentración, un target a un determinado BIS, y ver si el modelo de alguna manera es capaz de hacerlo de buena forma. Y ellos quisieron evaluar esta cuestión. Los autores son sudafricanos todos, y yo te diría que si bien a mí no me sonaban mucho, tienen al menos unas 13, unas 14 publicaciones. El del medio, el que más tiene, el Johan, el que dice Jeff, así entre comillas. No tengo muy claro por qué dice eso. Será muy conocido a ese nivel y todos le dirán Jeff Coetzee, pero la verdad es que no sé cuál es la razón. Y como les digo, ellos de una u otra manera aparentemente todos son todos anestesiólogos, y al menos los dos primeros tienen hartas publicaciones y se dedican harto a publicar del punto de vista de la cinética en obesos y en ancianos. Y el primer autor tiene algún par de publicaciones publicando con Absalon también juntos, los dos. Así que los gallos no son unos desconocidos ni son unos aparecidos, y el trabajo me parece súper, no sé, un poco enredado, pero interesante de poder mostrar, porque además ellos tienen aparentemente pocos recursos, y con pocos recursos modelan de alguna manera. Parece que la forma en que utilizan el modelo es modelando, haciendo simulaciones, y con bombas manuales
van haciendo lo que el modelo, o sea, la simulación les va diciendo en los pacientes. Así que me parece interesante porque es algo que se hace en muchas partes del mundo de esa forma cuando no tienes bombas con los modelos adentro. Entonces, se quedó pegada esta cuestión. Ahí pasa. Aquí está, les muestro en esta diapositiva un poco el modelo de E-Level que fue desarrollado primera vez en el 2014 y en el 2018 tuvo como un refresh, básicamente porque lo que hicieron los gallos fue aumentar el número de trabajos que fueron incluidos en la primera versión. Y en esta segunda versión, además, hicieron una estimación de la parte PD y ya no dejó de ser un modelo solo cinético universal, sino que terminó siendo un modelo PK-PD universal, por así decirlo. En la parte cinética, como ustedes pueden ver, hay 30 estudios metidos y son más o menos 15.433 observaciones, donde se incluyen niños, mujeres, adultos, niños más pequeños, obesos, viejos, y entonces abarca una población súper grande. Y de esa forma, al hacer el modelaje de esto, se habla entonces de un modelo que es universal, que tú podrías usar en distintas poblaciones, y esa es la gran gracia que tiene este modelo. De la parte dinámica es un poco más débil, diría yo, el modelo, básicamente porque la cantidad de información incluida es bastante menor. Hay mucho menos disponible de la parte dinámica, datos disponibles. Como ustedes pueden ver, son 5 estudios nomás los que están incluidos en el modelo, con 28.639 observaciones de BIS. Ese otro tema que los gallos lo que utilizan para poder hacer la parte PD es BIS, no es otro tipo de índice que están usando, solo BIS, con todos los problemas que eventualmente puede el BIS tener. Y lo otro que es súper relevante es que las poblaciones incluidas van desde los 3 hasta los 74 años. Entonces, todo lo parte como más pediátrica, si tú quieres, de niños más pequeños, la dinámica es mucho más incierta o probablemente hay más error ahí en ese. Los gallos igual estiman en todas estas poblaciones una K de cero, que además se va modificando con la edad y esa es una cosa que puede ser bien importante del modelo, pero hacia abajo hay una extrapolación nomás del modelo, ¿no? No es que existan datos reales de eso. Solo para recordar, este es un modelo que es de Propofol, obviamente, y define el Propofol con 3 compartimentos y tiene varias covariables que finalmente hacen que el modelo pueda servir en todas estas poblaciones. Entonces, para poder ir ajustando la forma de administración en distintas edades. Entonces, considera el tamaño como el escalar y lo que utiliza es un modelo alométrico basado en peso real. Y a partir de ahí hace todos los ajustes para poder dosificar las distintas poblaciones. Otra de las covariables relevantes del modelo es la edad, en términos de hacer ajustes hacia las poblaciones extremas. En los niños hace un ajuste de maduración, toda vez que el Propofol tiene una maduración que va progresando en la edad y más o menos se hace bastante importante o casi cercana al 100% después de los 6 meses, más cercana al año. Entonces hace ajustes en esa edad para poder disminuir la dosificación, dado que hay una disminución del metabolismo del propofol en estas edades. Entonces la maduración es un tema que está incluido. Lo otro es el envejecimiento. Básicamente considera que los adultos, del punto de vista cinético y también dinámico, como uno sabe, tienen alguna alteración y hay modificaciones, ajustes que el modelo hace en términos del clearance y de algunos volúmenes. El género también es otra cosa. El clearance es mayor en las mujeres y eso también el modelo se hace cargo de esa diferencia. Y los opiáceos es otra de las covariables que eventualmente el modelo incluye, que cuando hay presencia de opiáceos, el clearance disminuye también el volumen B3. Y eso también es parte de los ajustes que el modelo hace dependiendo de la edad y si tú estás usando opioides o no. Y además incluye, la gracia que tiene es que es un modelo PKPD que incluye un modelamiento a sitio-efecto. Y como ustedes pueden ver ahí en la lista del lado, que es donde está descrito el modelo, incluye una cabecera que se va modificando de una manera con el tamaño y también hay una influencia de la edad y la S50, cuando calcula esa S50 que hablábamos, hay una influencia de la edad también como covariable, entonces hay un ajuste de la edad en términos de K0 de la parte dinámica. Ahora, este modelo fue de alguna manera, tuvo una validación clínica en algún minuto con un trabajo que hizo Belinga, donde está Struis involucrado, también está Elevel y Absalon,
y esto fue en el año 2021. Y ellos lo que hicieron fue tratar de estimar cómo funcionaba el modelo en términos de precisión, en términos de predecir lo que decía que el modelo tenía que dar, comparado con datos reales. En distintas poblaciones, como ustedes pueden ver, en niños, en adultos, en sujetos más ancianos y en obesos. Y trataron de estimar en este tipo de poblaciones cómo andaba el modelo en términos de precisión. Si acaso la dosis que predecía era parecida a la dosis que efectivamente estaba dando. Y también hubo una validación en términos de la dinámica. Si el BIS que decía eventualmente era el BIS el BIS que podía predecir el modelo. Y como ustedes pueden ver, el modelo tiene los mismos errores de predicción o de precisión que modelos más antiguos tienen. Ellos lo compararon en este trabajo con, por ejemplo, en la parte, la parte de los niños con los modelos pediátricos que existían, en la parte de los adultos con los modelos de adultos, los de viejos con los de viejos, y ellos vieron que andaban bastante similar. Lo que habla bien del modelo, en el sentido de que si tú tienes modelos que son específicos para cada población, este modelo debería andar suficientemente bien, igual. Y fueron parecidas las predicciones o el error predicho era bastante parecido con respecto a esos mismos modelos. Y respecto al modelo específico, en términos de Propofol, mostró que cuando tú administras una TCI con L-level titulado a un BIS para mantenerlo entre 60 y 40, del punto de vista cinético, se mostró un sesgo eh, que fue negativo, más o menos del 20%. Y en términos de la precisión, cuando tú mides el error predicho absoluto, eso pues, es menor al 30% en todos los grupos. Y esto es lo que se considera como que funciona y anda bien, y es lo que uno le pediría a un modelo. O sea, un modelo que tiene este grado de error es suficientemente bueno como para poder ser utilizado aparentemente con relativa seguridad en cualquier paciente. Desde el punto de vista dinámico, también en esta evaluación se mostró que había un sesgo que era bastante pequeño, que era menos de 5 unidades bis, y tenía un Google, o sea que el Google habla acerca del error de las muestras que se toman, o sea, del sesgo que existe intraindividual en las mediciones en un individuo, y que también parecía bastante razonable. Entonces, cuando uno miraba esta validación, uno decía, mira, el modelo funciona bastante bien y no es más malo en las distintas poblaciones que en los modelos específicos, y por lo tanto se hizo una validación clínica en el sentido de que era un modelo que podía usarse con relativa tranquilidad. Ahora, ¿qué pasó acá? Lo que los autores piensan cuando tienen esta información o ven este trabajo, dicen, bueno, aparentemente los errores de predicción que dice acá son bastante pequeños en términos del BIS, como vimos recién. Eso es lo que los gallos piensan. Y por lo tanto, si las bombas mostraran estos valores de BIS simulados del modelo propiamente tal, ¿se podrían utilizar para ajustar concentraciones objetivos para lograr un BIS deseado? Esa es la pregunta que se hicieron ellos. O sea, dado que el error pareciera ser bajo, entonces, ¿por qué no, en vez de titular a un BIS, a una concentración, titulemos a un BIS? Porque el modelo pareciera ser que muestra que el error es bastante bajo. Sin embargo, los rangos del error son bastante amplios. Si vuelvo a la diapositiva anterior, si ustedes se ven en términos de BIS, los rangos, por ejemplo, del absoluto, van desde, en las distintas poblaciones, en adultos específicamente, van desde 1,95 hasta 17. Eso es porcentaje. Entonces, el error es bastante, el rango de error es bastante amplio. Si bien la media está muy cerca, el rango es bastante amplio. Y puede, si te toca una población, puede eventualmente haber error ahí. Entonces, eso es lo que los gallos quisieron ver. Como el error es amplio, si bien la media es bastante cercana o bastante aceptada, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿y si el BIS simulado tuviera entonces un error que fuera inaceptable, a pesar de su tendencia central precisa? Esa fue la pregunta que los gallos tenían, y finalmente lo que ellos hicieron básicamente fue tener una hipótesis que decía que durante una infusión de TCI y Propofol, el error de los BIS simulados es tan amplio que no permite hacer con confianza, administrar un target de concentración cuando tú seteas no un target de concentración, sino que un target de un BIS.
Entonces, lo que ellos hicieron fue plantear entonces un objetivo primario, que es básicamente investigar el agreement, la concordancia entre un bis medido versus un bis predicho, utilizando el modelo de level en una administración de una TIVA. Específicamente en aquellos pacientes en los cuales hay datos de bis. O sea, no se metieron con los niños, ni tampoco con los obesos, ni los ancianos, sino que con la población adulta más normal. Entonces, eso lo que quisieron ver era cuál era la concordancia entre el bis predicho por el modelo y el bis medido, cuando se hacía una TCI. Y como objetivo secundario, lo que ellos hicieron es comparar estos análisis con datos que venían o que se habían utilizado para estimar el modelo de Eleven, datos reales de pacientes que existían. Ellos también los metieron también e hicieron un análisis con esos datos. O sea, estimaron esta concordancia en una población que ellos tenían nueva y una población de datos ya existentes que utilizaban el modelo y trataron de ver cuál era la concordancia entre el bis predicho y el medido en estas dos poblaciones. Y además hicieron una estimación, dado que el bis, aparentemente el relajo muscular altera el bis, también hicieron una evaluación también de que qué pasaba con pacientes que se les administraba eso en presencia de relajo y cómo el bis podía alterarse e influir el relajo muscular en el bis en esta mayor diferencia o menor diferencia que pudieron encontrar. En los métodos, esto es un estudio analítico observacional, no ciego, o sea, sin ciego, perdón, de 40 adultos, ASA 1, ASA 2, de 18 a 65 años, que fueran todos sometidos a cirugía de extremidades inferiores. Estos dos anestesistas trabajan harto en dando anestesia aparentemente para ortopedia o para los traumatólogos. Los pacientes, se excluyeron varios pacientes y fueron bien estrictos en hartos criterios de inclusión cuando tenían IMC, o sea, o diferencias porcentaje muy grandes respecto del peso ideal, menores del 70%, mayores de 130, esos pacientes quedan afuera. Trastornos neurológicos, disfunciones cardíacas, renal, hepática, miopatía, distrofia muscular, posibles problemas en la vía respiratoria, medicación del seso frecuente, yo habría quedado fuera, pacientes no premedicados y finalmente que tuvieran una capacidad de toma de decisiones deteriorada también quedaban afuera. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hicieron desde el punto de vista metodológico? Como ellos no tienen bombas con el modelo, básicamente lo que hicieron fue estimar para cada paciente que entraba al grupo, estimaban los parámetros farmacocinéticos, los estimaban en un Excel. Utilizando PKPD Tools, metían los datos del paciente y finalmente lo que hacían era calcular estos datos, el clearance, el volumen de distribución para cada uno de ellos, y hacían una simulación con Excel para lograr un target, ¿ya? Y básicamente determinaban la concentración en el sitio efecto para un bis de 47 con esta ecuación que es la que utiliza el mismo modelo de level para poder estimarlo. Y con estos datos, entonces, ellos hacían una simulación en PKPD Tools para poder lograr este target o este target y qué concentración utilizaba para poder administrársela al paciente. Entonces, calculaban el bolo inicial y calculaban después las infusiones en el tiempo que tenían para lograr una determinada concentración efectiva para lograr ese bis, mantener un bis más o menos de 47. Y además, junto con eso, cuando hacían este cálculo de cómo tenían que ir modificando la bomba cuando administraban el propofol, ellos iniciaban también junto con esto en otro simulador las mismas dosis para poder sacar efectivamente las concentraciones en el plasma y el sitio efecto que el modelo te decía que más o menos tenía. ¿Ok? Y de esa manera iban a poder dar finalmente administrar una TCI utilizando el modelo de Level y por otro lado lo que hacían era poder simular eventualmente las concentraciones que el paciente iba a tener según la predicción que habían hecho del modelo. Y estas dos cosas las hacían juntas en cada paciente. Y además se les puso bis a los pacientes y se midió el bis y se estimó el bis predicho utilizando el modelo dadas las concentraciones y este cálculo que habíamos hablado antes. Entonces a los pacientes se les puso una vía,
Se les puso una monitorización básica, se les puso BIS, a los pacientes que se les puso relajo muscular, además se les puso un TOF, que se fue midiendo cada cierta cantidad de tiempo. Y todos los pacientes se prepararon las jeringas, se les conectó y se preoxigenó al paciente antes de dormirlo. Posteriormente, la inducción anestésica se iniciaba con remifentanil. Por lo tanto, esto también fue una consideración que ellos hicieron, dado del modelo si usaba opioide o no usaba opioide. Y se usaba un target de 3 nanogramos por ml utilizando Minto en una bomba que ellos tenían. Y finalmente se esperaba que eso se equilibrara y se empezaba entonces la administración de Propofol con los cálculos que habían hecho en PKP Tools. Y junto con eso partía el otro simulador también que te iba a dar las concentraciones. Se medían los BIS que se iban anotando y se iban metiendo a una planilla Excel para cálculos posteriores. Y al grupo que se le administró rocuronio se le puso 0,6 miligramos por kilo, a todos los pacientes se les puso máscara laringia y se medía esta cuestión también en forma progresiva. Se mantuvo la anestesia igual para todos los pacientes en algunos rangos que estaban ahí descritos y en la mantención la idea era poder mantener un BIS del monitor entre 40 y 60 y los ajustes se iban haciendo de acuerdo a mantener este BIS 40-60. ¿Qué más puede ser relevante? Para el despertar se revisaba que los pacientes ya no tuvieran relajo y se despertaban los pacientes. Todos estos datos después se utilizaban para hacer los cálculos de los datos. Las dosis de inducción y los cambios de infusión posteriores se registraron en este simulador que dijimos para poder estimar la CP y las concentraciones predichas cada 30 segundos. Los valores de BIS medidos se descargaron, se pusieron en Excel y los valores de BIS predichos se calcularon según estas fórmulas que estaban ahí. Entonces, finalmente, ellos tenían dos datos de BIS, el predicho por el modelo y el real que los pacientes tenían. El TOF cada 5 minutos se registró en Excel a los pacientes que se le habían logrado curonio y se estimó o se hizo una estimación del rendimiento predictivo, lo mismo que había hecho Bellinga, estimando el error, el error predicho, la mediana del error predicho y la mediana del error predicho absoluto, el wobble y la divergencia que podían tener, que son medidas de estimación del error, para poder medir el rendimiento predictivo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue restar para ver el rendimiento entre el BIS medido versus el BIS predicho. Y el rendimiento predictivo, como dice ahí, se estimó con estas 4 formas de poder estimar lo que es lo clásico. La C50 media se estimó calculando el valor C medio que ocurrió dentro de los rangos de BIS medido entre 49 y 51. Entonces, básicamente eso fue lo que hicieron. Y después, cuando esto fue para su trabajo y con los datos del modelo de Elevel, se utilizaron 94 datos de 94 pacientes que fueron aportados por los otros autores y que finalmente se calcularon los PKPD, se realizaron simulaciones y se hizo lo mismo para poder tener los datos predichos en este tipo de pacientes y los datos predichos para poder hacer las estimaciones también. Y así los valores de BIS medidos se compararon con los predichos por el modelo de Elevel en el conjunto de datos utilizando análisis Plan-Altman con múltiples mediciones por sujeto. Vamos a hablar un poco ahora de la estadística, que probablemente es lo más importante del trabajo. Para cada participante se tabularon los BIS medidos y se estimaron los predichos, como dijimos, también las concentraciones de Propofol en el sitio efecto, y se hizo esta estimación del error predictivo. Tanto la dispersión que tenía y la predicción del absoluto. Y se estimó la concordancia entre los valores medidos predichos con los medidos utilizando un análisis de Plan-Altman de datos individuales y se compararon las diferencias de la medición, que básicamente lo que hace el Plan-Altman es comparar la diferencia entre la medición de los valores medidos con los predichos versus, se grafica así, versus los valores medidos de BIS. O sea, por un lado estás graficando la diferencia y por otro lado estás graficando el valor BIS medido específico. Y eso se grafica. Entonces, básicamente lo que hace es un gráfico de dispersión, donde tú puedes ver si existe alguna correlación entre estas dos variables. Entonces, se estimó que una diferencia de 5 unidades BIS entre los valores medidos y los predichos se estableció como un límite máximo aceptable para declarar equivalencia.
Si había más que eso, no había concordancia entre los modelos, entre los dos valores, por así decirlo. Hubo comparaciones de t-test de dos colas para muestras independientes y t pareados, dependiendo de los datos que se usaron. Una alfa 0,5 se consideró significativa. En términos del error predicho medio absoluto, un valor mayor de 10 unidades BIS se estableció como un error clínicamente inaceptable. O sea, si había una diferencia mayor de eso en términos de BIS, ya la diferencia no era aceptable tampoco. Entonces, la precisión del modelo ya no era tan buena. Se analizó en proporción las predicciones que cumplieron o superaron ese criterio, se analizaron por separado. El tamaño muestral se estimó en 40 pacientes según lo que ellos lo hicieron, yo creo, de manera correcta. Y se consideró que un error medio mayor o igual a 10 unidades BIS era clínicamente inaceptable. Eso es bien relevante para los datos. En términos de los resultados, estos son los datos de los pacientes. Son 40 pacientes de una edad 47 en promedio, que pesaron 83 kilos, 1,65 en promedio, con ese índice de masa corporal. Y ahí están los tiempos quirúrgicos también demostrados. ¿Qué se encontró cuando se analizó en términos de la parte dinámica estamos hablando? Porque también se hizo un análisis también de la parte cinética y se los adelanto al tiro porque solo no están presentados en el trabajo, sino que están los suplementarios. Aparentemente había una buena concordancia en la parte cinética entre las concentraciones esperadas y las concentraciones predichas, que ya estaba más o menos anticipado por lo que se había encontrado antes en Belinga. Entonces, lo que voy a mostrar son solo la parte del análisis dinámico que se hizo. En términos de la precisión, como ustedes pueden ver, el error, la performance predictiva es bastante buena entre lo que el predicho y lo esperado. Básicamente, las medianas son bastante aceptables. Pero una cosa que llama la atención es que eh, el error absoluto es más o menos es de 10 unidades BIS en promedio. Y como ustedes pueden, la dispersión es súper amplia y va de 1,7 hasta 24 unidades BIS. Y cuando ellos hacían una estimación de la proporción de pacientes que tenían un error absoluto predictivo, de error predictivo mayor de 10 unidades, alcanza casi el 50%. O sea, en el 50% de los pacientes había una dispersión tan grande que eventualmente hacía que con mirar el BIS para poder administrar, tú pudieras pensar que finalmente se va a cometer un error bastante grande, más o menos en el 50% de los pacientes. Entonces, si bien las medianas parecieran ser muy buenas, cuando tú miras los rangos, eh, hay muchos pacientes sobre el 50% que cae en un error de estimación del BIS que puede ser suficientemente importante como para que administrarlo mirando el BIS induzca un error muy grande en los pacientes. Ahora, ¿qué pasó con la concordancia que se hizo con la estimación de Plan-Almond? Lo que ustedes pueden ver ahí es que en términos de la concordancia, cuando uno mira de nuevo las medianas, parecieran ser bastante buenas y bastante aceptables, o sea, como que concuerdan los datos cuando tú miras solo la mediana, pero cuando analizas de nuevo la dispersión, es bastante importante y puede llegar a rangos bien, en términos de unidades BIS, entre menos 33 y 23 unidades BIS hacia arriba. Entonces, si bien las medianas parecieran ser bastante buenas, tanto en el análisis que se hizo de los datos de ellos, como de los datos que venían de Eleven, las medianas son bastante aceptables, como ustedes pueden ver, pero la dispersión de finalmente los rangos hace que la concordancia en un porcentaje alto de pacientes no sea tal. Ahora, otra cosa que es súper relevante es cuando uno mira un gráfico de Plan-Almond, que es lo que estamos viendo acá. Por un lado, tú estás graficando la diferencia entre el medido y el predicho, y por el otro lado estás midiendo el BIS medido en realidad. Cuando se da una curva que va ascendente de esta forma, o sea, te calcula la media del BIS y cuánto se separa este valor de la media, que debería ser cero. La diferencia debería ser cero acá. ¿Y cómo se va separando en términos, en su comparación con el BIS medido? Cuando tú tienes una curva que va ascendiendo, tú puedes decir que hay un error en el que los valores más bajos del BIS tienden a ser
realmente más altos de lo que en realidad te está diciendo, y al revés, cuando están en valores más altos de BIS, probablemente el valor está incluso más alto de lo que está midiendo el BIS. Entonces, en estos extremos, cuando tú te topas con pacientes en los cuales el BIS te muestra que estás con un BIS bajo, eh, perdón, un bis alto, te va a decir cuando estás a parte bajo, un bis alto, lo que tú vas a tratar de hacer es subir tu concentración para que el bis baje más. Y eventualmente a los pacientes que tienen ya bis más bajos, los va a sobredosificar. Y pacientes que tienen bis alto, o sea, que están en unas concentraciones más bajas, van a tener bis más bajos y tú vas a tender a subdosificarlos aún más. Entonces, Plan-Altman nos muestra acá el gráfico que hay una concordancia que no es muy buena, que se da bien en la media, pero no en los extremos. Y aquí queda un poquito más claro donde muestran al Plan-Altman para los pacientes, y muestran tres pacientes. Aquel que tuvo la diferencia fue entre el bis medido y el predicho fue la más alta, perdón, la más negativa. El paciente que justo caía en el medio, que es como el paciente perfecto, y el paciente número 35, que la diferencia entre el medido y el predicho fue en extremo la más positiva. Y entonces el paciente de arriba, si uno quiere, es el paciente que de alguna manera está sobredosificado, y el paciente está subdosificado, perdón, y el paciente de abajo es el que está sobredosificado. Las conclusiones del trabajo, cuando uno lo mira, es que las predicciones de BIS realizadas con el modelo de Erebel tienen que ser interpretadas con cautela. Y por lo tanto, si tú quisieras dosificar midiendo este BIS que el modelo predice, probablemente va a haber error al menos en el 50% de los pacientes. Y dependiendo del BIS que tú estés viendo, si el BIS es muy bajo, tú vas a tender a, si el BIS te da un valor más bajo, eventualmente tú vas a tender a tratar de subir ese BIS. Y lo que vas a estar haciendo probablemente es, cuando tú quieras hacer eso, va a haber un error en la dosificación que vas a entregar. A pesar de que los valores son aceptables en los errores, en las medianas del error predictivo, de la tendencia, si acaso sobredosifican o subdosifican, o en el absoluto, que habla del tamaño del error, existen grados inaceptables de variabilidad tanto intra como interindividual entre los valores predichos y los medidos durante una TCI. Y esto limitaría además el uso de las concentraciones objetivas ajustadas para lograr un BIS simulado deseado. Entonces, la recomendación vuelve a ser la misma finalmente, es que el modelo tiene un error que puede ser muy grande en determinados pacientes cuando tú tratas de dosificar mirando el modelo. Entonces, volvemos a lo mismo finalmente, cuando tú das L-Level, si bien el modelo funciona relativamente bien, eh, seguimos necesitando para poder ajustar de mejor dosis, de mejor forma, poder tener un BIS real del paciente para poder ajustar de mejor forma. Y esa es la recomendación y sigue siendo igual la misma recomendación. El modelo funciona relativamente bien, va a funcionar bien en los pacientes, pero para poder hacer esos ajustes más finos, más pequeños y no inducir a sobredosificaciones, a subdosificaciones, tú necesitas agregarle probablemente una monitorización de la dinámica en tiempo real para poder ir ajustando las dosis. Eso. Preguntas, dudas. Ah, o sea, yo creo que el trabajo está bien hecho, un buen trabajo. Llama la atención que este grupo de investigadores, cómo están haciendo las TCI después de tanto tiempo, que sigan teniendo que hacer estas cosas con simuladores para poder hacer TCI clínica, digamos. Claramente este es un grupo que
en investigación lleva mucho tiempo haciendo investigaciones PK y PD, digamos, curioso. El modelo y la validación yo creo que están bien hechas y basado en esto que es aceptable o inaceptable. Ellos se pusieron claramente rangos de aceptabilidad o valores de aceptabilidad que son muy clínicamente basados en lo que ellos consideran o no consideran, y que probablemente por eso este modelo, pueden decir, tiene errores inaceptables. Pero si tú usas los criterios que normalmente se han usado para validar un modelo como aceptable, este trabajo es más crítico y es más estricto en eso, ¿ya? Porque claramente si tú fijas los valores medianos, que son lo único que se han usado como aceptable e inaceptable, este trabajo vuelve a caer en lo que es aceptable, digamos. Entonces, este trabajo del fondo valida el uso de este modelo. Lo que para mí gusto es lo que tiene que llevarse uno es que esta es la realidad, digamos, cuando uno tiene modelos PKPD, como dices tú, que van a asumir, digamos, una relación entre una concentración predicha que ya tiene un error implícito y una relación entre una concentración y un efecto, que en este caso es un bis, que tiene otro error predicho. El error finalmente se va sumando, y el esperar que tú tengas variabilidad más acotada que esto en la práctica clínica no se ve. Entonces, esto es el error que nosotros jugamos con estos modelos, lo cual finalmente no invalida los modelos, sino que son herramientas para dosificación que son mucho mejor que la administración manual, pero que uno tiene que entender finalmente que está ahí, y por eso que uno ajusta efecto, y siempre va a tener que ser así en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que el modelo pueda andar peor, pero es tal cual así. Lo que es aquí más novedoso para mi gusto son los Bland-Altman con este sesgo que tienen a medida que aumenta la concentración o baja la concentración. Yo no tengo una explicación de por qué se ve ese sesgo ahí, de esa Sí. con esa tendencia, pero el resto no es novedoso, digamos, en términos de lo que uno ve en la clínica, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Básicamente, no, la única novedad, creo yo, que aporta es que aquí hay un análisis de concordancia utilizando una herramienta que ha ido demostrando a medida que pasa el tiempo que es súper sólida en términos de buscar concordancia entre dos datos, en este caso uno predicho con uno realmente medido. Ahora, otra cosa que tú dijiste también es súper relevante. Cuando uno hace esto, el, el nivel de concordancia lo defines tú. O sea, lo único que te dice el plan Alman acá es que hay una diferencia y que concuerdan cuando están en el medio, pero que en los extremos no hay concordancia. Ahora, si eso es relevante desde el punto de vista clínico, Plan Alman no te dice nada al respecto de eso. Eso lo define uno. El clínico o el weón que está haciendo la investigación es el que define cuál es la relevancia. Y ellos aquí se dan un corte, que es diferencias, ellos encuentran inaceptables diferencias de bis que van más allá de 10 puntos hacia arriba o de 10 puntos hacia abajo. Y a mí también me parece relevante ese límite. O sea, si la diferencia pasa a ser ya 20 unidades bis, o sea, estamos hablando de que si un hueón está en 50, va a estar, efectivamente va a estar mucho más abajo, mucho más arriba que ese número, con diferencia de 20 unidades, que es lo que aparece aquí en este trabajo. Puta, es súper relevante. O sea, el error te puede inducir error, sobre todo si tú quieres dosificar utilizando el modelo para un target de un bis. Eso es lo que están diciendo ellos. Que ahí puede haber un error que puede ser muy grande, que lo define cada uno. Esto para mí Sí. es clínicamente relevante. Podría haber sido 20 también, podría haber sido 5. Entonces, Plan Alman lo que te está diciendo es eso. Ahora, probablemente esta diferencia, esto que tú decís, que por ejemplo cuando estáis en valores más bajos, cuando te dan negativo y estáis por debajo de la curva, alejado del medio, eso significa que el predicho, por ejemplo, es más grande, tiene un bis más alto el predicho que el efectivamente medido. O sea, en ese grupo de pacientes lo que te está diciendo es que probablemente tú puedes asumir que te está faltando dosis para poder bajar ese bis. Y en realidad lo que te va a inducir a error.
te va a inducir a error y vas a sobredosificar a ese paciente. Al revés, cuando el predicho es más bajo que el real que el paciente tiene, tú vas a decir, mira, el paciente está muy dormido, entonces lo voy a despertar. Y en términos de concentración, ese paciente, si tú lo empezás a bajar la concentración, probablemente la concentración va a estar mucho más baja. De lo que entonces va a estar más despierto, te va a inducir, cuando el predicho es bajo, te va a inducir a sobredosificar aún más. Cuando el Sí, predicho es alto, ya. Y aquí creo que esta diferencia se da un poco por lo que habla, y ellos hablan en el trabajo de esto, ¿ah? De lo mismo que de esto que hablamos de la paradoja de la dosificación, que alguna vez tú lo revisaste también acá. sí. Entonces los pacientes empiezan uno a encontrar pacientes que son muy sensibles al propofol y otros pacientes que son muy, de alguna manera, resistentes al propofol. Y aquí esta población probablemente es la que hace que haya pacientes que necesiten más dosis para dormirse y pacientes que en realidad necesitan muy poquito para dormirse. Y ahí es donde se produce esta diferencia. Ellos de nuevo vuelven a dar cuenta de esa diferencia entre los pacientes. Y que los modelos no son capaces de, en este minuto, así como están hechos, no son capaces de dar cuenta de esa diferencia de los pacientes. Entonces, una vez más, aquí se vuelve a demostrar esto de la paradoja y probablemente de la importancia de ellos no dicen en ningún momento, no use el modelo. Cuando lo uses, porque esto es lo mejor que tenemos, igualmente sigue siendo relevante poner un monitor de BIS para poder ajustar mirando el BIS real que el paciente tiene y no el que el modelo te dice. Hay manos ahí, Mauricio. Hay manos, sí, puta, no sé, no veo manos. Es que no veo todo. Ricardo, La mano. yo tengo una pregunta, Mauricio. Gracias por el resumen del paper. Súper claro la forma en que uno lo va siguiendo. O sea, como el modelo es un modelo universal, y aquí entra de todo, digamos, niño, viejo, gordo, estas conclusiones que llegan, este paper en específico, ¿serían aplicables para todo ese tipo de poblaciones? O sea, esta diferencia de BIS entre 20 y 30, ¿va a ser lo mismo en un niño que en un gordo viejo? ¿O hay que tener precaución con eso, digamos? Pucha, yo te diría que ahí todavía, este trabajo solo mide en adultos, como te digo, porque los datos de BIS que hay vienen de esos pacientes. Los datos con los que se hizo la predicción del modelo, por ejemplo, llegan hasta 3 años nomás mirados hacia abajo. Entonces, en niños, probablemente hay mucho más error todavía de esto, es lo que yo tendería a pensar, y por lo tanto, con mayor razón, en niños yo debería monitorizar a tiempo real. Entonces, estos datos son para los pacientes adultos, y hay que mirar ese grupo de pacientes. Cuando uno mira el trabajo, y cuando mira el trabajo de Belinga, habría que mirar ese grupo de pacientes, el de pacientes adultos, el que aparece, ya me quedé pegado de nuevo. Acá cuando veía el trabajo de Linga, estoy moviendo la presentación, es este subgrupo de pacientes adultos, no el de pacientes más viejos, ni obesos, ni de niños. Estos son los pacientes que tienen mayoritariamente BIS. Entonces, estos datos vienen de esos pacientes, las conclusiones probablemente son para ese grupo de pacientes, y uno podría pensar que en las poblaciones extremas probablemente el error es un poco mayor incluso, no lo sé. Monte, tení 2 manos levantadas o 2 veces, no sé. O eres tú. Hola, Mauri, gracias por la presentación, súper buena. Bueno, mi comentario, más que pregunta, va un poco a lo mismo que están mencionando, ¿no? Que por lo menos en los viejos ya hace un rato se estableció que el BIS tiende a demostrar que el paciente está más despierto de lo que realmente está, como valor propio, más que metido con un modelo. Esto independiente si he usado sevoflurano o propofol. Entonces, en esta población que estaba viendo que tenía de 94 pacientes, 25 que son pacientes mayores, de hecho con una mediana o un promedio de 79 años, son pacientes mayores, Sí. creo que podría explicar por lo menos una parte de esta variabilidad que se ve en el extremo de la curva. Pero más que por el modelo propiamente tal de Elevelt,
por la forma en la cual estamos midiendo la dinámica. De acuerdo. No sé qué opináis. O sea, Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ya? porque aquí lo que estáis comparando es bis predicho contra bis observado. Entonces, no estás metiendo un outcome clínico, por lo tanto estás comparando bis con bis. Entonces, el que el bis en un paciente, el valor de bis en un paciente viejo signifique distinto a un paciente joven, y eso puede ser un sesgo del bis, este trabajo no te lo va a dar, porque tú lo que estás comparando es bis con bis. ¿Ya? Entonces, estoy de acuerdo con lo conceptual que dices, Pedro, pero no en lo que puedes desprender de la variabilidad de este trabajo, porque estás con el mismo outcome. Ya, sí, te entiendo. Sí. O sea, claro, aquí no estáis metiendo eso, aquí estáis solamente viendo el tema del resultado nomás, no. Sí, pero es importante lo que dices tú, porque finalmente cuando uno ve claro, este gráfico de Plan Alman que hay ahí, que uno, lo que estáis comparando es básicamente lo observado con lo predicho, y tú ves que hay una desviación de lo que debiera ser, porque una cosa es la variabilidad, pero tú esperas, no esperas esa desviación que se ve a medida con un factor como es la magnitud del bis. O sea, valores de bis bajo tienen un error para un lado, y los valores de bis alto tienen un error que es para el otro lado. Entonces tú ahí dices, chuta, aquí hay un problema estructural del modelo que me está causando eso. Si yo veo que a valores bajos yo tengo un error que tiende a 10 y en los altos tiende a 10, bueno, yo digo tengo un sesgo del modelo, pero estructuralmente bueno, eso lo puedo corregir de alguna forma distinta a esto. Esto es muy raro, entonces tú tenés que empezar a ver qué otras covariables están influyendo en este error de predicción para ver por qué tengo ese comportamiento. Y eventualmente ahí, si yo meto la edad, puedo encontrar, chuta, estos errores de predicción, si yo meto la edad como covariable en este modelo, ¡pum!, resuelvo este problema. Es la edad la que me está explicando este comportamiento. Pero eso no está analizado en este trabajo en particular. Pero pudiera ser que algo esté faltando o algo estructural del modelo esté malo, y esto no está avisando de eso. Sí, puede ser. Yo tengo esto de acuerdo contigo, Ignacio, pero en términos de la última parte que dijiste, la edad está metida en la estimación del BIS como covariable, ¿ah? Entonces pareciera Absolutamente. ser que la respuesta no está ahí, probablemente está va por otro lado, y probablemente en relación a lo que dice el P. Creo yo, tratando de unificar las dos cosas, claramente el BIS como índice puta, tiene sus problemas propios. A lo mejor si uno pudiera tener otro índice que pudiera meter en la juguera acá y meter, a lo mejor cambiaría y uno no vería esta cuestión rara que se ve, que tú decís que para un lado sesga para un lado y para el otro lado sesga para el otro. O sea, mientras bis altos o bis bajos sesgan para un lado o para el otro. A lo mejor si uno pudiese meter otro índice que funcione mejor, no con los errores que el BIS, también pudiese a lo mejor mejorar la estimación o disminuir el error. O sea, la Yo variabilidad. estoy de acuerdo con que el índice tiene problemas, pero en este trabajo en particular, donde tú comparas el índice versus el índice, no vas a encontrar ese problema. El que la edad esté metido como covariable en el modelo de E-Level no implica que no haya un error de cómo metieron esa covariable, porque a lo mejor está metida en la covariable en un C50, por ejemplo, pero no está metida adecuadamente, o no está metido adecuadamente en el 0 o en el gamma o en alguna otra cosa que está faltando. Y esto me puede estar mostrando que falta a lo mejor más de la edad. Yo estoy poniendo la edad como hacer, pero puede ser probablemente el efecto de los opioides, porque aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna predicción sobre, bueno, y si estaba usando REMI 2, o estaba en 4, o estaba en 6, cuál es el efecto en el BIS. Eso no está metido en este modelo, no hay interacción, o no está metido si es que era al principio de la cirugía o si era al final, donde yo tengo un efecto a lo mejor de estimulación quirúrgica distinto. Entonces, hay muchas variables que te pueden afectar ese gráfico, y que de la forma como se hace este trabajo no te permiten clarificarlo. Solamente te dicen, ojo, aquí hay un error que te puede llevar para un lado o para el otro, por lo tanto, sigue usando el BIS como tu instrumento de medición real. Pero eso es.
De acuerdo. Igual conceptualmente eso, jefe, es súper lógico, ¿no? Porque básicamente si tenía un modelo con tantas covariables, weón, o sea, al final, puta, para asumir cierta variabilidad normal de la población, que puede ser mediada por peso, talla, edad, obviamente necesitaría algo para titular más directo en el paciente puntual que tenía al frente, ¿no? Absolutamente. Sí, Por eso, de todas por eso maneras. que vamos a ir hacia los closed loop como una mejor forma de titular, pero esto que uno titule inicialmente a un bis de 50, a un bis de 47, como hicieron ellos, tiene toda la racionalidad, pero esperar que tú no vayas a tener error o que ese es ridículo, siempre lo vas a tener. Pero tú con ese vas a tener una mejor dosis que si tú solamente titulas a un C, a un target de 3, por ejemplo. No, Sí, hay de que todas maneras. corregir el target por la edad y ojalá al efecto. Entonces, eso es mejor. Pero eso va a tener error igual, claro que va a tener error igual, y esto es lo que demuestra, digamos. Sí, porque es lo que ha pasado con los gringos. ¿Cómo los convencí para que esto es mejor que hacerlo manual o un target fijo para todos los pacientes? Esto es mejor, pero sin duda ese mejor va a haber errores que tenéis que hacerte cargo de otra forma y tenéis que medir la dinámica. Y ahí viene esto de los closed loop de nuevo y que claramente también van a hacer que demos mejor anestesia o que darla uno propiamente tal. Así que hay una máquina que esté estimando todas estas cosas. Pero para allá vamos. Oye, los dejo porque tengo que ir a hacer recetas, weón, de Fenta y de Mía Solam. Toda la Dale, mañana. propo nomás. Suerte con ello. Propo. Nos No vemos. receta. Ya, Ya. chao. Chao.